buenos días, bienvenidos a otra edición de Estado Nacional. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos aquí en esta mesa donde conversamos temas en profundidad, tanto política, economía y otros. Hoy vamos a hablar de un tema ambiental. Pero antes de entrar en detalles, quisiera retomar el tema que abordamos la semana pasada aquí en Estado Nacional. Recuerdan que estuvimos conversando sobre las posibilidades de que mediante medidas del gobierno se pudiera impactar un poco la escalada de precios en el petróleo. Pues bien, esta semana hubo noticias. La ARECEP anunció una nueva rebaja relacionada al estudio extraordinario de julio. Con este nuevo ajuste tarifario se van a bajar 44 colones la gasolina súper, 29 la regular y 37 colones por litro de diésel. Esa es una propuesta de reducción que será puesta en audiencia pública en estos días. También recuerde que la semana pasada aquí la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Daniela Rojas, nos comentó que se iban a reunir gobierno, entidades reguladoras y diputados. Pues bien, lo hicieron. El jueves pasado anunciaron que llegaron a un acuerdo para impulsar un proyecto de ley que permita al menos congelar por 6 meses el impuesto único de los combustibles, ese que se ajusta cada 3 meses cuando sube la inflación y que se ha convertido en uno de los elementos perversos que le pone presión a los precios de los combustibles. Esperamos que estas medidas se hagan efectivas pronto. Bien, y esta mañana tenemos el lujo de tener aquí en Estado Nacional una invitada internacional que es reconocida a nivel mundial por su trabajo como activista, ecologista marina, conferencista, cineasta, fotógrafa y una voz que está hablando a favor de la conservación ambiental durante muchísimos años. Ella es además experimentada buzo y documentalista. Ella es Alexandra Cousteau, quien con su trabajo ha extendido el legado de su familia en la conservación de los océanos. Muy buenos días, doña Alexandra. Qué privilegio tenerla acá en el programa. Gracias. Bien, doña Alexandra vino a Costa Rica en el marco de la presentación de una empresa que dio a conocer esta semana, el BAC San José, su reporte de sostenibilidad. Y para conversar sobre este tema y por qué pensaron que era un momento oportuno para que escuchemos el mensaje de Alexandra Cousteau, también damos la bienvenida a doña Anabel Calderón de BAC San José. Gracias, Liliana. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Y en la conversación del día de hoy también vamos a integrar la voz de Olga Sauma, quien es la directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, una entidad sin fines de lucro que involucra a más de 100 empresas privadas costarricenses que tienen un tema en común. Olga, buenos días, qué gusto también recibirte acá. Buenos días, Liliana, muchísimas gracias por la invitación, felices de venir a compartir hoy el trabajo que hacemos desde AED y cómo incide en el tema de sostenibilidad y ambiente. Bien, para empezar la conversación de hoy y para que nos pongamos en contexto, quiero que compartamos antes una pequeña reseña de lo que el apellido Cousteau ha significado para la humanidad en términos de concientización y conservación de los océanos. Labor que hoy en día Alexandra Cousteau ha reescrito con una visión propia y muy particular. Veamos. A su abuelo, Jacques Cousteau, se le conoció como el oceanógrafo y divulgador marítimo más influyente del siglo XX. Con la serie de televisión El mundo submarino de Jacques Cousteau, difundió el valor de la vida en los mares y contribuyó a tomar conciencia de la importancia de su conservación. Costa Rica conoció el trabajo de Cousteau a través de la pantalla de Teletica a inicios de los años 70 en el programa Planeta Azul. Este lunes, el Planeta Azul. El Planeta Azul. Este lunes a las 7 de la noche. Su padre Philippe tuvo una importante influencia en la divulgación mundial de nuestra isla del Coco. El tesoro de la impresionante vida submarina de la isla del Coco fue dado a conocer a todo el mundo gracias al trabajo de Philippe Cousteau, el hijo del legendario Jacques Cousteau. Estamos en este momento aquí en Bahía Chatham, donde vemos en esta gigantesca piedra tallado el emblema de la sociedad Cousteau. Hoy en día, Alexandra Cousteau extiende el legado familiar,
pero con su propia y determinada visión para rescatar los océanos. Esta exploradora, documentalista y defensora de los ecosistemas marinos tiene claro que conservar la vida en los océanos ya no es suficiente y se ha propuesto restaurar su abundancia de aquí al año 2050. Está convencida de que recuperar los océanos no solamente es posible, sino que es económicamente viable. Además, lo asume como un compromiso moral y ético con las futuras generaciones. En su afán por salvar los océanos, creó la Fundación Ocean 2050, un programa global que busca reforestar los océanos y restaurar el hábitat de miles de especies. Fue nombrada exploradora emergente de National Geographic, líder global joven por el Foro Económico Mundial y recibió un doctorado honorario de la Universidad de Georgetown, su alma mater. En sus viajes, ha caminado en busca de agua con mujeres en África, rescató a ballenas jorobadas de redes de plástico y protegió tortugas laúd ocultando sus huevos de cazadores. Con su persistente trabajo de exploradora y su voz suave pero firme, advierte al mundo que hemos perdido la mitad de la vida de los océanos, pero aún estamos a tiempo. Hoy en Estado Nacional conversamos con Alexandra Cousteau. Así es, de visita en el país justo y precisamente esta semana que se cumplieron 40 años, el 40 aniversario de que se determinara la Isla del Coco como un parque nacional. Bienvenida, Alexandra. Gracias. Desde sus inicios, desde muy pequeña, su relación con los mares y con los océanos ha sido determinante en su vida. Pues sí, me llevaron en mi primera expedición cuando tenía 6 meses y viajaba con mi familia durante muchos años. Me enseñó a bucear mi abuelo cuando tenía 7 años, entonces desde chiquita los océanos siempre han sido muy importantes para mí, un parte mayor de cómo entiendo al mundo, que es importante para luchar. Y leía que casi aprendió a nadar antes que caminar. Sí, es cierto. Claro, y es, como veíamos en la nota, un legado innegable el que ha dejado la familia Cousteau. Sin embargo, usted ha asumido esta causa también con una nueva visión. ¿Cómo decide hacer usted propia esa defensa de los océanos con esta visión propia, ya no solo de conservación, sino de rescatar los recursos? Pues muchos años estaba trabajando en la protección y conservación de los océanos, pero vi que cada año de mi vida perdimos más de la vida en los océanos, la vida marina. Y muchos de los lugares que conocí de niña con mi familia han desaparecido. Entonces, estaba desesperada en algún momento cuando tenía mis propios niños, porque me di cuenta de que en 2050, cuando tengan mi edad, podrían ser la generación de mi familia de ver morir los océanos. Y eso es posible. Pero hablé con un amigo mío, el profesor Carlos Duarte, que es el mayor experto científico hoy en tema de los océanos, y me explicó que no estamos obligados de ver morir los océanos, que podemos restaurar y regenerar lo que hemos perdido, que la ciencia nos enseña cómo hacerlo. Y en este artículo que escribió junto con otros expertos científicos, creamos Oceans 2050, para que en el año 2050 podremos esperar ver océanos que son tan abundantes como los de mi abuelo. Cuando usted dice que estábamos ante la posibilidad real de ver morir los océanos, ¿esa es la ruta en la que vamos si no se hace algo? Sí, es así. Ya hemos perdido la mitad de los océanos desde
el momento en que empezó a explorar en los años 50, mi abuelo. Desde entonces hemos perdido 50% de la vida marina, es enorme. Y cada año, perdemos más. Y yo creo que el problema fundamental es que tenemos, hablamos de conservar los océanos, pero no podremos conservar 100% de los océanos cada año. Entonces perdemos un poquito cada año. Y si seguimos así, con esta estrategia de proteger lo que tenemos, vamos a perderlos. O sea, cada año de mi vida hemos perdido vida marina. Entonces, si queremos ir en otra dirección, tenemos que tener otra idea. Y esa idea, por mí, es una idea de restaurar lo que hemos perdido. Porque si hacemos esto, todo cambia. La ciencia tiene que cambiar. Las inversiones, la tecnología, la estrategia, todo cambia cuando están mirando no lo que hemos perdido, pero lo que podemos añadir. Claro. Cuando usted habla de reconstruir el recurso marino, ¿cómo? ¿Cuáles son las vías para hacerlo y cuáles son algunos ejemplos del trabajo que están haciendo ustedes? Pues un ejemplo que para mí es muy buen ejemplo de cómo tenemos que pensar en esto es el cultivo de las algas. En China y otros países asiáticos es algo que se hace desde miles de años. Y pueden ver granjas de algas en China desde el espacio, son tan grandes. Pero nunca se ha hecho un estudio sobre cómo secuestran al CO2. Entonces, el primer proyecto que hicimos en Oceans 2050 era hacer un estudio global con cultivadores de algas en el mundo entero, de Alaska a Noruega, a Chile, Francia, China, Corea, Japón, Madagascar, Indonesia. Tenemos 27 granjas que reúne 28,000 cultivadores y 60% de ellos son mujeres. Entonces es un estudio muy interesante y hemos analizado todos los samples, los ejemplares del sedimento bajo todas las granjas y hemos visto que en algunos lugares estas granjas secuestran más CO2 que las Amazonas. Wow. Entonces, lo que es muy bonito con esto, además de la secuestración del CO2, es que los bosques submarinos forman hábitats para los ecosistemas, para los peces, ayudan a los pescadores porque los peces se pueden reproducir, añaden oxígeno al agua, quitan la acidificación, protegen a las costas, dan trabajo a las comunidades costeras, a las mujeres. Entonces, y es además rentable. Muy rentable. Entonces, es una forma de agricultura que regenera los océanos y nos da una economía local. Entonces, en vez de explotar los océanos, estamos creando economía en recuperarlos. Y eso es un ejemplo de cómo podemos ver las cosas de forma distinta y empezar a buscar formas de invertir y crear economía y pagar a la gente por cuidar y regenerar en vez de explotar y destruir. Generando además riqueza. Ese es un claro ejemplo, el mensaje que nos trae Alexandra Cousteau a Costa Rica, que vino precisamente invitada por el BAC San José, que es una de las empresas que presentó su reporte de sostenibilidad, y está con nosotros Anabel Calderón, quien es la gerente de sostenibilidad. Doña Anabel, ¿por qué Alexandra en este contexto? Bueno, Liliana, como sabes, Alexandra es una líder en estos temas, entonces nos enorgullece mucho haberla traído. Tuvimos un evento esta mañana,
un foro de más de 200 personas y múltiples de canales que se nos conectaron o personas que se conectaron por los diversos canales. Y el mensaje que ella lleva de reconstrucción es muy similar al que tenemos nosotros en BAC. Lanzamos una estrategia neto positivo en la que buscamos justamente esto, no conformarnos con únicamente limitarnos al impacto que podemos estar generando negativamente en la sociedad por simplemente existir, ¿verdad? Por ser una empresa. Es cómo transformamos la forma en la que hacemos negocios para dar más, ¿verdad? Porque ya, como lo dice el autor, justamente el coautor del libro Neto Positivo, Paul Polman, no es suficiente si nosotros nada más neteamos las cosas que hacemos. Debemos de pensar en dar más allá, en ir más allá y cómo hacer para hacer esa reconstrucción de la que habla Alexandra, cómo aportar más a la sociedad. ¿Qué es ese paso más allá? Hoy aquí en Estado Nacional también está con nosotros Olga Sauma, quien es directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que como decíamos agrupa a más de 100 empresas costarricenses, Olga, que tienen como parte de su filosofía la responsabilidad a la hora de hacer negocios. Estamos hablando aquí ya de estos ejemplos que plantea Alexandra de ir un paso más allá, ya no solo mitigar el impacto que generan en su operación las empresas, sino también cómo el mundo puede ir descubriendo actividades que son rentables, donde se hace dinero y además se combaten grandes problemas como este en particular. Claro, tenemos que reconocer que toda actividad personal, empresarial, cualquier actividad de cualquier tipo genera impactos y estos impactos muchas veces son negativos en el ambiente, en la sociedad. Operar cualquier cosa genera este tipo de impactos. Lo que tenemos es que buscar esa conciencia y entender y medir los impactos que generamos para buscar reducir al máximo cualquier impacto negativo que tenga nuestra operación y potenciar al máximo cualquier impacto positivo que podamos tener. Este año es la celebración del 25 aniversario de AED. Llevamos 25 años trabajando con empresas en estos temas. Y siempre hay algo más que aprender, ¿verdad? Y este tema en principio era cómo le devolvemos algo a las sociedades donde operamos. Y ese era el lema hace unos 25 años, ¿verdad? Precisamente vivimos en sociedades que nos están dando algún tipo de prosperidad desde el rol empresarial. ¿Cómo devolvemos algo a esa sociedad? Pero después nos empezamos a dar cuenta de que había algo un poco más allá de solo devolverle algo. ¿Qué es lo que le tengo que devolver? O tengo que pensar en cómo no generar algunos de estos impactos que genera mi operación. ¿Cómo pienso en mi sector de actividad económica? Que es un desafío importantísimo. Ya no solo cómo vemos lo que estamos haciendo desde las empresas, sino cómo vemos lo que está pasando en todo nuestro sector de actividad económica y a dónde podemos potenciar mayores beneficios para la sociedad y para el medio ambiente, y cómo trabajamos de manera articulada en muchos de estos espacios buscando mayor bienestar en las comunidades, pero también mejores entornos para realizar negocios. Claro, porque las empresas, me imagino las que están ya en esta filosofía más avanzada, son conscientes de que no es posible tener negocios rentables en sociedades o en un planeta que está muriendo. Alexandra, cuando hablaba usted de esta posibilidad de ver morir los mares si no hacemos algo, aparte de esta cosa de generar, de ver una oportunidad de negocio en la reconstrucción de los mares, recordemos un poco cuáles son esos principales destructores que están afectando, que siguen impactando toda esa riqueza marina que documentó su abuelo, que multiplicó su familia y que usted ahora, además de mostrársela al mundo, llama a la alarma de que está desapareciendo. Pues el desafío más grande que tenemos es el cambio climático. Eso está impactando los océanos en formas muy fuertes, que sea la temperatura, la acidificación, los corrientes que están cambiando, los peces que están muriendo a otra parte de los océanos para buscar las condiciones de vida que necesitan. El nivel de los océanos está subiendo. El cambio climático es el principal muy
fuerte. Sí, es el que genera más impacto. Y también el tema de los desechos, la basura que estamos generando. Mucho se ha hablado de los plásticos y microplásticos que van al océano. Ese es también otro de esos grandes destructores. Es un problema mayor para los océanos porque es difícil restaurar una basura. Entonces, el plástico... sobre todo el plástico de uso único es un problema mayor. Lo que pasa con los microplásticos y los nanoplásticos ahora es que están libres en el medio ambiente, están en nuestra sangre, están en nuestros bebés antes de que nazcan. Está lloviendo nanoplásticos y microplásticos en el Antártica. Entonces, ahora el plástico es en todo el mundo, al bajo de los océanos, en la atmósfera. Es un problema mayor en los océanos, pero también en todo el mundo, everywhere. Claro, y es un problema del que hay que tomar conciencia. No solo señalando la posibilidad de que destruya el recurso, sino también como sociedad, ¿cómo hacemos para reducir esos impactos desde lo individual, desde la política pública y desde el sector privado? Vamos a hacer aquí nuestro primer corte comercial y al regresar vamos a hablar de algunas de esas cosas que estamos haciendo aquí en el país y cómo las maximizamos para que no mueran los mares. Ya volvemos. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho conocer sus propuestas de temas, sus opiniones sobre los que discutimos acá y también sus críticas. La Universidad de San Marcos y el Grupo Manuel Aragón, en celebración de su centenario, presenta Celebramos Haciendo. La Universidad San Marcos cumple 100 años de existencia en el país con un aporte esencial al desarrollo económico y social de Costa Rica, al transformar la calidad de vida de los costarricenses a través de la educación. Bajo el lema Persevera y vencerás, un 14 de marzo de 1922 inició el primer curso lectivo de la Escuela Mercantil Manuel Aragón, que sería la génesis de lo que es hoy la Universidad San Marcos. Ese centro de estudios surgió debido a la necesidad de preparar jóvenes en labores cotidianas requeridas para la administración de oficinas comerciales en el país, y en sus inicios contó con el impulso de la Cámara de Comercio de Costa Rica, que tenía gran interés en la formación de cuadros contables. Durante esos años, el perfil del estudiante era mayoritariamente de clase media. También habían personas que formaban parte de la élite costarricense que complementaban estudios, estudiaban en AEMA, luego estudiaban en el extranjero. Eso era un perfil muy común encontrarse. Y pasaron, por ejemplo, personas muy importantes como Daniel Obuber. Según las actas de promoción de la Escuela Mercantil Manuel Aragón, en esa casa de enseñanza se graduaron miles de jóvenes, hombres y mujeres. Ahí obtuvieron su título exministros de Estado, exgerentes de instituciones autónomas y hasta presidentes de la República. En nuestras aulas han pasado expresidentes de la República, como ha sido el expresidente Daniel Obuber, Francisco J. Orlins, y han pasado directores, gerentes, emprendimientos que se han desarrollado muy bien, precisamente por el prestigio que ha tenido la universidad en el desarrollo de los temas contables, de los temas administrativos y de los temas de emprendimiento. La Escuela Mercantil Manuel Aragón se transformó en el Instituto de Profesionalización en Ciencias Contables IPECO en 1974 y evolucionó a una casa de educación superior en el 96, cuando se inscribió como Universidad San Marcos. Desde el año 2012 se integró a Ilumno, una de las redes universitarias más importantes en Latinoamérica, pionera en educación virtual. Esta integración hizo que la Universidad San Marcos se adelantara a los tiempos una vez más, y en el 2016 inició la oferta de carreras 100% virtuales, acortando distancias y democratizando el acceso, cobertura y calidad de la educación superior en el país.
Gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Estado Nacional. Esta semana precisamente se celebró el 40 aniversario de la declaratoria de la Isla del Coco como Parque Nacional aquí en Costa Rica. Sin duda uno de los puntos de mayor atracción en nuestro país y sobre todo de conservación. Sin embargo, los grandes desafíos que enfrenta la humanidad, tales como la contaminación, el calentamiento global, la pesca indiscriminada y también la sobrepoblación en el mundo generan cada día más retos para conservar estos recursos. Hoy aquí en Estado Nacional conversamos de este tema a propósito también de la visita de Alexandra Cousteau a Costa Rica en el marco de la presentación del reporte de sostenibilidad que hizo esta semana el BAC San José. Doña Anabel, un poco hay gente que dice, bueno, ¿por qué una empresa que se dedica al giro financiero tiene dentro de sus metas para reportar a la sociedad temas ambientales cuando quizá ese no sea el impacto más fuerte? ¿Cómo entra eso dentro de los esquemas que ustedes identifican para su trabajo de responsabilidad y sostenibilidad? Bueno, Liliana, es sumamente relevante para nosotros el tema ambiental. Realmente nosotros reportamos bajo un esquema de triple utilidad. Ahí manejamos el eje económico, el eje social y el eje ambiental. Y en el eje ambiental, como toda empresa, como nos comentaba hace un rato Olga, tenemos impactos, ¿verdad? Y reconocer esos impactos es importante medirlos, es importante gestionarlos, mitigarlos y, si se puede, eliminarlos. Definitivamente el medir nos ha permitido darnos cuenta de dónde están esos impactos y qué hacer con ellos. Por ejemplo, a nivel de gases de efecto invernadero, tenemos el levantamiento de una huella de gases de efecto invernadero que nos permite ser carbono neutral y tener una cobertura del 100% de los emplazamientos del banco. El 100% de los emplazamientos los tenemos cubiertos y logramos generar ese sistema de gestión de indicadores y sistema de gestión de la medición y la compensación también de esas emisiones. En conjunto con FONAFIFO logramos compensar la huella y desde el 2018 tenemos la certificación de Carbono Neutral Plus que otorga el Ministerio de Ambiente y Energía con su programa de carbono neutralidad, programa nacional de carbono neutralidad. Otra de las acciones, por ejemplo, que realizamos es que tenemos un programa de gestión de residuos integral en todos nuestros emplazamientos. Entonces, todos los residuos, el 100% de los residuos que se generan en BAC y son valorizables, van directamente a un gestor autorizado que pueda hacer reutilización de esos residuos. Entonces es otra manera en la que tener control de esa disposición de los desechos que tienen como empresa. De los desechos que generamos. Igual también en el consumo de papel, por ejemplo, en temas de digitalización, para nosotros es sumamente importante por diferentes razones. Una es temas de servicio, ¿verdad? Y disminuir la huella tanto de traslado como la huella de servicio que podemos generarle a un consumidor o a un cliente. Sin embargo, también sabemos que el impacto en la tala de árboles o en los temas de consumo excesivo de papel o innecesario lo podemos eliminar, lo podemos realmente gestionar de una forma en la que llegue a ser cero. Entonces es nuestro interés y es nuestra meta llegar a ser un banco cero papel, lograr mantener controlada esa operación hasta lo que sea posible y poder disminuirla, y para eso se necesita concientizar también a nuestros colaboradores que tenemos una red de más de 150 gestores ambientales en todos los emplazamientos del banco, y eso nos permite hacer que esta cultura realmente permee a lo interno de la organización. Claro, y esas son algunas iniciativas que como empresas se ejecutan, pero Olga, muchas veces surge la duda, ¿verdad?, de si como ciudadanos tenemos la suficiente conciencia de reciclar y de entender el impacto de nuestra existencia en el planeta, porque solo respirar genera un impacto, y cómo disponemos de ese impacto. Si realmente suma lo que hacemos los ciudadanos con lo que hacen algunas empresas, si eso no se articula con la política pública, porque ahora que Alexandra mencionaba el tema, digamos, de la contaminación de empaques en el fondo del mar, y vemos que en Costa Rica hay muchísimas empresas que están haciendo muchos esfuerzos para contabilizar y reciclar. Sin embargo, hay todavía muchas municipalidades donde las familias quieren reciclar, pero la municipalidad recoge la basura toda junta y el esfuerzo queda en nada. ¿Cómo articulan ustedes el trabajo que hacen con empresas con el sector del Estado para tratar de que el impacto sea mayor?
Bueno, definitivamente todo suma, el esfuerzo individual, el esfuerzo empresarial, el esfuerzo que hacemos como país, todo el proceso educativo, ¿verdad? Nuestro país tiene una cultura bastante avanzada en temas de concientización y cuidado del ambiente. Sin embargo, la capacidad de escala solo pasa por lograr abordar esto de manera colectiva, y ese es uno de los desafíos más importantes que tenemos a nivel país. Costa Rica tiene un plan de descarbonización al 2050 bien interesante. Ese plan de descarbonización nos lleva, y ya está validado, que nos lleva a una ruta de mantener el 1.5 en nuestro país, siendo que nuestro país igual no es uno de los mayores emisores, es un país pequeño, pero de todas maneras, así como las acciones individuales de cada uno de nosotros como personas suman al planeta, los esfuerzos de un país pequeño como nosotros suma también, y suma sobre todo porque tenemos un país que está siendo utilizado como laboratorio de sostenibilidad en muchísimos casos para probar iniciativas que después tienen capacidad de escala. Lo vimos con el tema de recuperación de cobertura boscosa, lo vimos con el tema de protección marina y la extensión del territorio marino también el año pasado. Lo vimos con el llamado hace muchos años hacia la carbono neutralidad, que hoy día sabemos, ¿verdad? Como decía Anabel, también que la carbono neutralidad no nos va a alcanzar. No podemos nada más pensar en reducir y en llegar a ser neutrales. Hoy tenemos que pensar en esa parte de regeneración, en esa parte de ser incluso carbono positivos, y ahí es donde los esfuerzos entre empresas, articular sectores. Uno de los temas más interesantes que estamos haciendo ahora es pegar la NDC de Costa Rica, las contribuciones determinadas que tiene el país como estrategia de descarbonización con sectores de actividad económica específicos para que esos sectores puedan asumir a su vez ese compromiso. Nosotros hemos ido trabajando de uno a uno con las empresas que están haciendo en muchos casos muy buen trabajo. Pero ¿qué pasa con el resto de ese sector? ¿Cómo llegamos a descarbonizar el sector transporte? ¿Cómo llegamos a descarbonizar las industrias? ¿Cómo llegamos a descarbonizar la agroindustria o el sector agropecuario? Olga, ¿y cómo también equilibramos eso con las necesidades sociales, verdad? Porque la crítica que ha habido es que muchas veces hablamos de descarbonización y de medidas que pudieran ayudar a preservar el planeta o a detener esta destrucción, pero que son inalcanzables para la mayoría de población, que en algunos casos no tienen ni para lo más elemental. Claro, y todo está interconectado. Nosotros desde AED, aparte de agrupar este número de empresas, trabajamos con una serie de organizaciones globales en temas de sostenibilidad. Somos el capítulo global del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible, que habla de que existen hoy día 3 imperativas. La crisis climática, y que tenemos que abordar ese tema, la pérdida de la biodiversidad que se genera a partir precisamente también y se acelera a partir de esa crisis climática, y la creciente desigualdad que se acelera también por parte de los dos, ¿verdad? Hoy sabemos que hay migraciones por temas climáticos, sabemos que hay migraciones por temas de desigualdad, por temas de falta de oportunidades. Entonces, a la hora de hablar de estos temas, tenemos que abordarlos de manera integral, de cómo todo esto debe unirse en un esfuerzo, como bien mencionaba ahora Alexandra, regenerativo, en un esfuerzo que nos permita crear empleos verdes, que nos permita crear desarrollo, pero un desarrollo sostenible, pensando en no generar impactos negativos, claro, y más bien generar y explotar los impactos positivos que podamos tener. Asiente Alexandra cuando Olga mencionaba esto, porque quizás hay esa dicotomía, ¿verdad? De decir, mire, en la pobreza, por lo menos en nuestros países, en Costa Rica en particular, es más marcada en las costas, ¿verdad? Y entonces cuando se dice que no se puede tocar el recurso marino es como perpetuar la pobreza, pero hay que verlo al revés, ¿verdad? Si no se recupera eso, no hay actividad económica en las costas. Exactamente. Yo creo que es muy importante que la gente entienda que los océanos vuelven muy rápido, se recuperan de forma muy rápido cuando les damos un chance.
Cuando pescamos de forma responsable, cuando escuchamos los científicos, los peces vuelven. Entonces, poco a poco podemos seguir pescando más. Pero si pescamos y pescamos y pescamos, pues perdemos ese recurso y entonces las comunidades no tienen esa forma de esa actividad o esa comida. Y eso lo vemos en lugares en el mundo entero. Sabemos que los peces vuelvan si les damos una oportunidad y desaparecen si pescamos demasiado. Lo que pasa es que los políticos no ponen las cuotas adecuadas, no escuchan a los científicos. Entonces no podemos recuperar la pesca y entonces los pescaderos son los que pierden. Claro, y lo que hacemos es profundizar aún más el círculo de la pobreza. En casos como este que están experimentando ustedes, las granjas de algas, que es una forma de darle un chance al océano, pero además produciendo. Sí. ¿Cómo han logrado involucrar el capital privado? ¿Esos lo hacen a través de asociaciones o involucran pequeños productores? ¿Cómo es el esquema? Pues hay diferentes algas que la gente puede cultivar dependiendo de dónde están. Entonces, por ejemplo, son las algas que se llaman kelp en Noruega o en Alaska, los que crezcan muy rápidos y van muy, muy altos y son como bosques de verdad. Pero también hay algas chicas en Indonesia, por ejemplo, Filipinas. Entonces hay diferentes tipos de algas y muchas veces son compañías, empresas en Estados Unidos, Europa, en otros lugares son individuos o comunidades que lo hacen, entonces es distinto dependiendo. Pero es una posibilidad inclusiva que puede tener diferentes tipos de grupos y lo que ustedes están un poco evangelizando, alfabetizando de que esto se puede hacer y tratar de conseguir recursos para que actividades como esta puedan extenderse aún más. Estamos haciendo los estudios científicos para entender cuánto CO2 está secuestrado bajo las granjas y eso queremos crear el protocolo para que los cultivadores puedan vender créditos de CO2. Es importante porque si queremos que esta actividad se expanda en el mundo, tenemos que empujar un poquito. Y en lugares como Indonesia, por ejemplo, la cantidad de dinero que pueden ganar vendiendo esos créditos es mucho para ellos. De pronto no tanto en Noruega, pero en Indonesia es mucho. Y en este país, Indonesia, secuestran mucho más CO2 que en otros países por las condiciones y cómo van las corrientes y muchas cosas, pero es muy prometedor porque es una manera, ¿cómo se dice? To scale. Para escalar. Escalar seaweed farming, ¿no? Es un ejemplo, pero yo creo que la economía azul está creciendo y puede crecer de forma mala con las minas submarinas, con oil and gas, petróleo, con otras cosas que tienen un impacto negativo en los océanos y crea economía para una industria muy pequeña. O podemos mirar cómo hacemos crecer una economía azul que ayuda a reconstruir los océanos, la biodiversidad, la abundancia de los océanos, que crea empleos para las comunidades, para las mujeres, que es equitable. Eso también es una forma de economía azul. Entonces, yo espero que vamos a poder empujar
esa economía equitable, regeneradora. Para que veamos en 20, 30 años los océanos abundantes otra vez. Economía azul de la que Olga ha tomado ventaja el país durante muchos años, donde pueden haber muchas oportunidades, pero también donde, al igual que Alexandra hoy levanta la mano, hay que también señalar las banderas rojas, porque hay tentación a veces de decir, bueno, si hay necesidad, explotemos los recursos. ¿Nos quedan oportunidades, Olga, en la economía azul para Costa Rica? Quedan muchísimas oportunidades en la economía azul, en la creación de empleos alrededor de esta economía azul. Y eso es lo que tenemos que ver. Esto va pegado de la mano con el futuro del trabajo, con nuevos mercados y acceso a nuevos mercados y con desbloquear capital, ¿verdad? Y aquí es donde viene la conexión también con este esfuerzo tan importante que está haciendo el BAC. Y el sector financiero también, en términos generales en el país, está avanzando bastante en ese sentido de cómo generar los incentivos financieros, cómo generar productos y servicios financieros que permitan esto. No van a ser necesariamente los bancos los que van a hacer esto, pero sí van a ser los bancos los que van a financiar todos estos cambios, todas estas oportunidades, los que deberían de estar brindando tasas preferenciales, ojalá eventualmente, para productos financieros que busquen este desarrollo sostenible, este desarrollo inclusivo, este desarrollo que nos lleve, que nos distancie del carbono, ¿verdad? Este desarrollo bajo en emisiones, ojalá emisiones cero y mucho más, ojalá neto positivo. Claro, Anabel, ahí es donde también se identifican ya no solo la buena voluntad de ayudar a un problema tan grande en la humanidad como este, sino encontrar ahí oportunidades de negocio. Así es, Liliana, y realmente el banco se ha tomado esto muy en serio. BAC, por ejemplo, ahora estamos inaugurando la ruta eléctrica en todo el país. Tenemos 10 de nuestras sucursales cuentan con estaciones de carga y promovemos con créditos más favorables, como lo indicaba Olga, la compra de vehículos eléctricos, ¿verdad? Que son más bajos en emisiones, son emisiones cero, y esto ayuda a la descarbonización justamente del país. Esta es una de las acciones que hemos impuesto y que viene creciendo muchísimo, el volcar la mirada hacia soluciones de negocios más sostenibles que identifiquen previo o que identifiquen ya en su gestión a dónde están esos impactos y poder mitigarlos a través también del apoyo que podemos dar nosotros como banco, como institución financiera. Claro, incluso en la misma operación que tienen los bancos, creo que la forma, el patrón de consumo que tiene del consumidor financiero también ha ido variando, ¿verdad? Hace unos años habían mucho más sucursales, las personas iban en sus carros emitiendo, hacer sus transacciones. Ahora la digitalización también ha ayudado a mitigar un poco ese impacto. Totalmente, y esto que les comentaba hace un rato de la parte de la digitalización, ¿verdad? Por temas de servicios, por temas de consumo de papel, y va en dos vías. Toda esta gestión empresarial que se hace en términos de sostenibilidad, podemos verlo desde la óptica operativa, ¿verdad? Desde cómo nosotros como institución financiera, como banco, como empresa, identificamos en nuestra operación todos esos impactos, y por otro lado, cómo desde nuestro core business, desde lo que hacemos, desde nuestro negocio, que en este caso es ser intermediarios financieros, brindar soluciones financieras a las personas, a las empresas, a las pymes, cómo a través de esas soluciones instamos al consumidor, instamos a nuestros clientes a optar por soluciones más sostenibles. Entonces va en doble vía, y es algo que, como les decía, en BAC nos hemos tomado muy en serio esta tarea, y nos enorgullece mucho continuar aportando, continuar generando incentivos incluso para nuestros clientes, y que vuelquen la mirada hacia soluciones más sostenibles. Alexandra, y mientras tanto, ¿tiene usted esperanza desde el punto de vista de la política de los estados, y hablo de los países grandes, importantes en el mundo, de que haya un cambio, ¿verdad? Porque con estos conflictos grandes como el de la invasión rusa en Ucrania y demás, vuelve la mirada hacia esos recursos otra vez a explotarlos. ¿Le queda esperanza a usted? Pues es difícil saber lo que va a pasar. Yo creo que
los políticos, buscamos liderazgo en los políticos, pero la verdad es que los políticos, por lo menos en países con democracia, nos siguen a nosotros, siguen a las empresas. No son líderes, siguen lo que queremos nosotros. Entonces, yo creo que es una de las razones que no vemos tanto movimiento de los políticos, porque estamos siguiendo por dónde va la gente, lo que está pasando en el mundo. En el corto plazo. En corto plazo. Yo creo que el liderazgo puede venir de las empresas y también lo estamos viendo con los jóvenes y las jóvenes. No es solamente Greta Thunberg, pero muchas más niñas en el mundo están luchando y son líderes de verdad en un movimiento que está creciendo todos los días. Y tienen un voz muy importante. Un ejemplo, en Alemania, hace unos años, hay una chica de 18, 19 años que trabaja con Greta. Ella es su representante en Alemania. Y estaba diciendo en la prensa que Siemens, una gran empresa alemana, no estaba haciendo suficiente para llegar a sus obligaciones en el cambio climático. Y el CEO, el presidente de Siemens, en la prensa dijo, sí, pues mira, si quieres aprender cómo se hace negocios, yo le invito en mi consejo de administración para que aprendas cómo se hace. De forma sarcástica. Sí. Y casi perdió su trabajo. El valor, el stock value. Las acciones, el valor de acciones. Las acciones bajaron y el público está súper enfadado. Y tenía que pedir disculpas a esta joven mujer. Entonces yo creo que estamos viendo varias cosas. Estamos viendo que los jóvenes tienen un papel y un rol y una voz muy importante hoy en día en todo el mundo. Y están diciendo todo lo mismo. O sea, quieren ver cambio. Y también tenemos el desarrollo de tecnología muy interesante, muy avanzada, en tema de reparar y reconstruir, reutilizar, regenerar el medio ambiente. Y también tenemos plataformas digitales que nos puede unir y nos puede conectar de forma radical. O sea, cuando piensas la diferencia que hizo Amazon o Uber o Airbnb. Redefiniendo negocios modernos. En 2 años. Han cambiado todo. Entonces estamos en un momento en que yo creo que podemos tener mucha esperanza que si nosotros nos vemos con el papel de líder en nuestras comunidades, en nuestras empresas, en nuestras iglesias, yo creo que vamos a tener una voz muy fuerte y eso puede empujar a los políticos para tener más ambición en esos temas que tengan ahora con todo lo que está pasando con COVID y Ucrania y todo lo demás. Claro, Olga, esa voz de los jóvenes, de esas nuevas generaciones, las presionan también, generan presión aquí a las empresas, en la experiencia que ustedes han visto, para llevarlas a ser más transparentes en cuanto a sus impactos y qué están haciendo para mitigarlos. Yo creo que sí, creo que cada vez más las voces de los estudiantes, de las personas jóvenes, están siendo escuchadas. Y esta mañana Alexandra contaba una historia muy interesante con su abuelo, que ella le preguntaba, bueno, ¿y cómo saber si el impacto que está teniendo él a través de todo su proceso y lo que hacía iba a tener un efecto duradero o qué tipo de efecto iba a tener? Y que él le contestó que le contestó en inglés, "This is my lucky moment in time", que este era su momento
especial en el tiempo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que realizar, ¿verdad? Que todos estamos en ese momento especial en el tiempo, que todos tenemos que contribuir a que el planeta tenga un respiro, a que el desarrollo sea un desarrollo más sostenible, más inclusivo, que generemos esas oportunidades, que tenemos que ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Y eso parte precisamente de las decisiones que tomamos y las decisiones que les enseñamos a tomar a las personas en nuestras familias, en nuestras empresas, en el gobierno, de manera colectiva. ¿Qué queremos? ¿Qué cambio queremos ver? Y cómo entendemos ese cambio que queremos ver en las acciones personales y en las decisiones que tomamos todos los días de nuestras vidas. Entonces, ojalá este tipo de conversaciones inspire a las personas, inspire a las empresas, inspire a los países a realmente entender que el cambio tiene que venir de todas las personas que interactuamos y que se requiere de un liderazgo, pero sobre todo de un involucramiento y de una conciencia distinta para sacar adelante nuestro país y para mantener y sostener al planeta. Así es, pero también hay que resistir, Olga, a las tentaciones, ¿verdad? Porque hace apenas unos meses aquí estuvimos a punto de aprobar la pesca de arrastre, por ejemplo, y todavía no hay una definición de si se va a prohibir la explotación petrolera a estas alturas. Sí, y yo creo que eso tiene que ver con percepciones distintas desde puntos de vista distintos, pero yo creo que lo que tenemos es que hace algunos años nos tomaba mucho tiempo tomar esa decisión porque realmente no teníamos la información necesaria para tomarla. Yo creo que hoy en día el IPCC, el mundo tiene muchísima información, se ha generado muchísima información, ya sabemos que el cambio climático no es una moda, no es un invento, ya sabemos que esos impactos están generando cambios que si no los revertimos van a ser cambios permanentes y va a llegar un punto de inflexión donde ya no podemos volver atrás. Así es. A mí una de las cosas que más me impactó cuando me contaron que venía Alexandra para acá era leer la preocupación de Alexandra de que sus hijas no llegaran a ver el océano como lo teníamos. Estamos llegando ya al final del programa. Voy a pedirle a cada uno de nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final, hoy que hemos estado hablando de la importancia de tomar conciencia de lo que hacemos en el término individual, colectivo, las empresas privadas y el Estado para preservar este lugar en el que vivimos, que es el planeta Tierra. Comienzo con usted, doña Anabel Calderón, de BAC San José. Muchas gracias, Liliana. Yo creo que el principal aprendizaje que he tenido a través de los años es definitivamente la medición, el estar conscientes, el tener la información correcta, como decía Olga. Tener la información en nuestras manos nos permite tomar decisiones, tomar mejores decisiones y tomar acción sobre los impactos que tenemos a nivel social, a nivel ambiental en las empresas. Entonces, así como en BAC lo estamos haciendo, yo insto a las empresas a que se midan, y determinen dónde están sus impactos y principalmente que los gestionen. Y más allá de los impactos, que se replanteen cuál es su propósito, qué es lo que vienen a dejar al mundo, qué es lo que quieren dejar en Costa Rica, qué es lo que quieren dejar a sus clientes, ¿verdad? Hablemos de una pequeña empresa, hablemos de una gran empresa, no importa el tamaño que tengan, pensar, replantear los propósitos y medir. Muchas gracias, Anabel. Continúo con usted, Olga Sauma, de la Alianza Empresarial para el Desarrollo. Bueno, yo quisiera hacer un llamado a un liderazgo consciente, y eso puede venir desde nuestros hogares. ¿Quién toma las decisiones en los hogares? ¿Quién inspira el cambio en los hogares? Y hace algunos años veíamos cómo los niños desde las escuelas y las niñas empezaban a entender el tema del reciclaje y eran ellos y ellas los que llegaban a sus hogares con esta ambición de que su casa fuera una casa donde se reciclaba. Lo mismo vemos en las empresas y lo mismo vemos en otros ámbitos de la sociedad. Tiene que haber un liderazgo que tome decisiones, que asuma retos y que asuma compromisos. Y lo que vimos hoy fue precisamente un ejercicio donde asumimos una serie de compromisos y estamos dispuestos a rendir cuentas, a medir y entender cómo vamos mejorando en función de esos compromisos. Entre más podamos hacer eso desde nuestros hogares, desde nuestras empresas y desde todos los ámbitos a nivel del país, más rápidamente vamos a lograr cambios importantes.
Muchas gracias, Olga. Concluyo esta reflexión final con nuestra invitada de hoy, ecologista marina, activista, cineasta, Alexandra Cousteau. Una reflexión final para los costarricenses. Sin una visión de dónde queremos llegar, es difícil llegar a un mundo mejor. Y en todos los medios de comunicación, en las escuelas, en los medios sociales, hablamos de lo que estamos perdiendo, de todo lo malo que está pasando en el mundo, sin hablar de todo lo que estamos logrando, las innovaciones, las tecnologías, las formas de hacer cosas de forma distinta. Y sobre todo no hablamos de lo que puede ser el futuro, qué es la Costa Rica del futuro, cómo será cuando nuestros hijos tengan nuestra edad. Vamos a pasar esos 20, 30 años mirando mientras perdemos más y más y más, o podemos reunirnos con una visión de lo que será en el futuro y luchar juntos por eso, con ambición y con energía y con innovación. Yo creo que escuchar a nuestros hijos nos dará la respuesta de que es imprescindible hoy luchar por un mundo abundante y recuperar y regenerar lo que hemos perdido en estos 50 años. Muchas gracias, Alexandra. Un mensaje contundente. Tenemos la solución en nuestras manos, individual y colectiva, y hay que asumirla con convicción y con ilusión. Pero aún se puede. Ya no solo es conservar, sino reconstruir. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, a ustedes allá en sus casas por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.